Ya, ahora sí. Entonces hoy día vamos a continuar o vamos a cerrar un poco el tema del modelo de dominio. ¿Ya? Lo que estuvimos conversando el día de ayer. Acuérdense que el día de ayer conversamos sobre lo que era el famoso diagrama de contexto y empezamos a conversar sobre el modelo de dominio, que son en el fondo como ciertos artefactos que nosotros vamos a tener disponibles que nos ayudan a entender el contexto donde vive nuestro software, el primero, y también nos ayuda a comprender los principales conceptos y cómo se asocian esos conceptos donde va a vivir nuestro software y que nos ayuda a nosotros también a entender el negocio, que es fundamental porque en el fondo nuestro sistema va a vivir o va a ayudar a realizar o a apoyar un proceso de negocio, en su mayoría, o va a vivir en un contexto específico. Entonces nosotros tenemos que comprender ese contexto específico y para hacerlo nosotros fuimos analizando los distintos elementos que tiene este modelo de dominio, que se centra principalmente en, ¿se acuerdan en qué se centraba el modelo de dominio? ¿Cuál era como su principal elemento? ¿Se acuerdan cuál era? ¿O cuál es, mejor dicho? ¿O no se acuerdan? Si no se acuerdan, igual me pueden decir, ay, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Ya, son los conceptos. Nosotros hablábamos que tenían clases, ya, hablamos de las clases del modelo de dominio. Así que vamos a revisar rápidamente, hacer como un pequeño repaso. Vamos a buscar la primera imagen. Ya. Las clases vienen a representar los conceptos, ¿ya? Los conceptos son lo principal, son lo más importante. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es mostrar ¿el dominio de qué? El dominio del negocio, que se traduce en los conceptos, que nosotros decíamos que este diagrama eran las clases, ¿ya? Pero con una precaución, y eso son clases objetuales de un paradigma orientado a objetos y son más que nada representación de conceptos, por eso soy súper reiterativo, son la representación de los conceptos. Y fuimos viendo que este diagrama inicial los vamos a ir complementando. Una cosa que era muy importante y aquí aparece destacado, por ejemplo, dice que base de datos es un componente del mundo del software y no debe incluirse. ¿Por qué se hacía esa aclaración? Porque nosotros decíamos que este diagrama tiene que representar, y reitero nuevamente, los conceptos del dominio del negocio. No es un diagrama que represente los elementos del software. Nosotros en este diagrama no vamos a ver qué elementos de software vamos a necesitar para resolver un problema. No vamos a nombrar base de datos, no vamos a nombrar servicios, etcétera, porque ese no es su objetivo. Su objetivo es una descripción del negocio, ¿verdad? Porque yo quiero conocer el negocio, porque nuestro sistema va a estar viviendo en un contexto de negocio y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de manejar el lenguaje, de manejar los conceptos necesarios para poder comprender después, quizás cuando ellos nuestros clientes u usuarios expliquen los requerimientos, ¿ya? ¿Por qué es importante el contexto? Recuerden el ejemplo más claro de las notas, ¿ya? Para ustedes, en este momento, una nota 7 no es buena, pero cuando estaban en el colegio la nota 7 era buena, ¿ya? Eso es el ejemplo más claro de cómo el contexto influye en la comprensión de lo que me está ocurriendo, ¿ya? Lo mismo pasa en el software. Entonces, recuerden, esta parte es sumamente importante, no elementos del mundo del software, sino que son los conceptos, ¿ya? Entonces, lo principal son los conceptos. Ahora, ¿cómo fuimos nosotros como complementando esto? ¿Qué otra cosa le fuimos agregando a este diagrama? Nosotros partimos identificando conceptos, pero ¿qué otras cosas se podían agregar? O con esto estamos listos. Con esto estamos listos. ¿Qué otra cosa nos falta? ¿O no nos falta? ¿Se acuerdan? Los métodos de los objetos. Ya. No. Acuérdense que este diagrama no tiene métodos, ¿ya? Los Porque atributos. los atributos sí, atributos tiene, pero no métodos, ¿ya? ¿Por qué no tiene métodos? Porque estos no son clases objetuales de un paradigma de programación objetual. Entonces son conceptos. En este caso los conceptos tienen atributos, más no métodos, no tienen métodos, ¿de acuerdo? ¿Ya? No realizan acciones. ¿Mm? Ojo con eso, ¿ya? Lo más cercano a eso es que nosotros podemos decir que las instancias de los conceptos se asocian de alguna manera. Y ahí aparecen verbos, pero estas cajitas se complementan con atributos, ¿ya? Que fue lo que vimos acá, ¿ya? Entonces, el concepto persona tiene atributos, ¿ya? Estos atributos son, una forma de indicarlos es así, ¿ya? Pero ¿dónde se ponen? En la cajita inferior.
¿ya? Nuestro concepto es como nosotros le agregamos una cajita abajo y ahí le vamos agregando cuáles son los atributos que son relevantes para el contexto del negocio. Nosotros nos vamos a agregar atributos por agregar para que quede así como de la forma, con la mayor cantidad de atributos posibles. No, ese no es el objetivo es que nos sea útil para la comprensión del negocio. Por lo tanto, nosotros agregamos aquellos atributos que son relevantes para el contexto del negocio que estamos describiendo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hablamos también qué pasaba, por ejemplo, en este caso con el signo zodiacal. ¿Ya? ¿Qué decíamos nosotros? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Hay que incluirlo? ¿Hay que dejarlo de lado? ¿Qué pensaban ustedes o qué se acuerdan ustedes de lo que conversamos al respecto? Que depende del contexto. Ya, que depende del contexto, ¿cierto? Es sumamente importante porque lo más probable es que si nosotros estamos representando el contexto de la universidad, hablando de la inscripción de ramos, el signo zodiacal no tiene ningún peso. Pero si estamos trabajando en un sistema que tiene que ver con, no sé, el horóscopo, a lo mejor el signo zodiacal es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, depende del contexto. La relevancia de los atributos, así como también de las clases conceptuales, de los conceptos, la da el contexto. ¿Ya? Es una cosa que nosotros fuimos hablando. ¿Mm? Otra cosa, y estamos haciendo un pequeño recordatorio, es que cuando los atributos eran muy complejos o teníamos dudas respecto a cuál era su complejidad, una buena opción era verlos como otro concepto. En este caso, la dirección es algo mucho más complejo que un simple texto o número. Por lo tanto, una buena opción es poder separarlo, ¿de acuerdo? Es decir, lo llevamos a como que lo separamos y creamos el concepto dirección. ¿Y cómo lo relacionamos? A través de una asociación. Ya en este caso decimos que las personas habitan en una dirección. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se complementa esto de mejor forma, pero como estamos hablando primero de los atributos, en el caso de que exista una duda de que el atributo pueda ser más complejo que simplemente un texto o una letra, lo más probable es que sea una clase conceptual por sí misma. Y en ese caso es mejor separarla, ¿de acuerdo? Como consejo, cuando tengan la duda, traten de verlo como si fuera un concepto distinto, ¿ya? Y otra cosa que es bien importante, dice aquí que dependiendo del contexto, nosotros podemos estar hablando de un atributo o podríamos estar hablando de una clase en sí misma. En este caso habla del teléfono. Si nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, en el caso de ustedes, el contexto o describiendo el contexto de la universidad y hablando de alumnos, lo más probable es que cuando hablemos del teléfono nos referimos al número de contacto telefónico, ¿ya? Pues si estamos hablando de dispositivos quizá de comunicación, a lo mejor el teléfono es un concepto en sí mismo, cuando vemos a través del instrumento, del dispositivo, del producto, ¿ya? Entonces, en dos contextos distintos, lo mismo, en este caso el teléfono, puede tomar significancia distinta, ¿ya? Y es normal porque son contextos distintos que pueden tener significados distintos y alcances distintos. Y eso es un poco la gracia de este modelo, ¿ya? Y aquí quedamos en la clase pasada. ¿M? ¿Alguna duda respecto del repaso? ¿Algo que todavía no quede muy claro? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces nosotros quedamos hasta acá. Y una de las recomendaciones que dice el modelo de dominio es un dominio de conceptos, es decir, las clases que ahí aparecen, dice, por lo que los atributos tendrían a ser escasos. Ya, esto es una recomendación general. Entonces se refiere a que nosotros vamos a poner aquellos elementos, la PPT está en aula, esta creo que no, porque todavía no la termino. O sea, todavía no termino la clase. Ya, termino la clase, subo la PPT. ¿Ya? Lo que sí está es el enlace al video. El enlace al video lo dejé ayer. ¿Ya? Por si acá. Entonces, los atributos, dice, tenderían a ser escasos. Ya, obviamente se refiere a que no vamos a ser tan exhaustivos en la cantidad de atributos porque no se trata de agregar atributos por agregar. ¿Ya? No significa que ustedes tengan que contar cuántos atributos llevan y cuántas clases son. Ya, entonces llevo 11, entonces está malo. No, no se refiere a eso. Se refiere a como a tener el criterio de que si nosotros vemos que estamos cargando mucho el atributo, puede ser que nos estemos yendo como en un detalle innecesario. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Mm? ¿Ok? Ya, y otra cosita, ya, y ahora partimos como por lo nuevo. Otra cosa que es importante y que es como mm, una confusión que yo he visto que pasa harto, es que muchas veces se confunde un poco lo que es el modelo de dominio, lo que es un modelo de base de datos relacional. ¿Ya? No son lo mismo.
¿Podrían llegar a parecerse? Sí. Honestamente sí, se podrían llegar a parecer, sobre todo cuando son los modelos relacionales. Pero los modelos relacionales tienen otras reglas, tienen otras miradas, ¿ya? Ya, en el modelo de dominio no existen las formas normales. En el diagrama de datos relacional sí existen las formas normales. ¿De acuerdo? Y para lograr cumplir hasta al menos la tercera forma normal, nosotros tomamos ciertas lógicas. Existen las tablas NAP, etc. En el mundo del modelo de dominio no es así. Nosotros hacemos una representación de conceptos, la asociación de los mismos. Por eso que dice, las clases se relacionan con asociaciones, no con atributos. A diferencia de un modelo relacional, que cuando nosotros lo queremos llevar a como la práctica, el modelo relacional, nosotros tenemos claves foráneas, ¿cierto? Si yo quisiera asociar o relacionar dos tablas a través de una restricción de claves foráneas, puedo hacer una asociación entre ellas. En el modelo de dominio no existen las claves foráneas, ¿ya? Existen los conceptos que se asocian a través de asociaciones o de estas relaciones que aparecen acá, ¿ya? No atributos foráneos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso acá, yo digo que la biblioteca almacena libros, o los libros son almacenados en bibliotecas, ¿ya? Se representa de esta forma. No se representa así, no existe un atributo foráneo ni una tabla que relaciona cuando las asociaciones son muchos a muchos, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante, el modelo de dominio no es un modelo de base de datos relacional, ¿de acuerdo? Ya, para que no se confundan, porque al menos el semestre pasado como que varios se confundieron y al final mostraban modelos de base de datos relacional en vez de modelos de dominio. ¿Mm? Uno puede tender a confundirlos, pero no son lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias. ¿Mm? Ya, y ahora vamos a hablar sobre las asociaciones porque dijimos ya que los conceptos se relacionan a través de asociaciones y ahora vamos a describir un poquito cómo son estas asociaciones, ¿ya? ¿Ya? Y lo importante que son estas asociaciones y los efectos que pueden tener si una asociación está mal descrita, ¿ya? Porque la descripción que nosotros hacemos del modelo de dominio puede tener efectos importantes en el software que construimos, ¿ya? Entonces dice, como ya adelantamos, se relacionan a través de asociaciones, ¿ya? En este caso las asociaciones se agregan o se completan con un verbo, ¿ya? Si se fijan acá. Pero algo que es bien importante, las direcciones son bidireccionales. ¿Qué significa eso? Que yo solamente las hago en un sentido. ¿Mm? En este caso yo puedo decir, la bodega almacena productos o el producto se almacena en bodega. Yo describo solo una, no las dos, ¿ya? Porque por definición la asociación es bidireccional. Por lo tanto, solamente la dibujo en un sentido. ¿De acuerdo? Por eso que si indicamos que el producto se almacena en bodega, no vamos a indicar que la bodega almacena productos. Porque al indicar solamente la primera, implícitamente estamos indicando la segunda. ¿Por qué? Porque son bidireccionales. Por lo tanto, se indica una sola vez porque ya se puede leer en ambos sentidos. Y es súper bueno también cuando ustedes tengan o estén haciendo sus modelos de dominio, que lean las asociaciones en ambos sentidos porque también les permite ver si está correctamente dibujado. Ya, muchas veces uno la lee en un solo sentido y suena bonito, pero si uno lo lee en el sentido inverso queda como raro. ¿Ya? Y cuando veamos el tema de la multiplicidad de las asociaciones, va a tener más sentido esa acotación, ¿de acuerdo? Y el mismo criterio, ¿ya? Nosotros no agregamos asociaciones por agregar, ¿ya? Agregamos aquellas asociaciones que valen la pena, dice, recordar esta relación en el tiempo, ¿ya? En el sentido de que en la descripción que estamos haciendo ahora en este momento es esta la asociación que existe y tiene sentido recordarla. No empezamos a forzar las asociaciones entre conceptos, ¿ya? Recuerden, es como súper importante eso, ¿ya? Nosotros no vamos como forzando conceptos ni atributos, ¿ya? Y en este mismo caso, en el mismo criterio, nos vamos forzando asociación entre los distintos conceptos, ¿ya? Aquí es una pequeña recomendación, no es una regla que esté escrita en la piedra y si no se cumple está malo, pero una pequeña recomendación es que se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ahora, claramente podemos tener un diagrama que a lo mejor no lo podemos escribir de izquierda a derecha y lo vamos a tener que hacer al revés o va a tener que ser de abajo a arriba, ya está bien. Pero esta es una recomendación, es como una convención de cómo se lee, o cómo nosotros tenderíamos a leerlo, ¿ya? La gracia sería tratar de seguir aquella recomendación, pero entendiendo, insisto,
que puede que no sea el caso, que no se pueda hacer, o sea, no se quiebren la cabeza si es que no les queda así, ¿ya? Es una recomendación y se tenderían a leer así, ¿ya? No es una regla, pero ayuda mucho a la lectura del modelo, como dice acá abajo, ¿ya? Y nuevamente, y la precaución que yo les decía que iba a aparecer en varios lados, relaciones a nivel de componente de software no son asociaciones de conceptos nuevamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la principal precaución, y voy a ser súper reiterativo, perdón, al respecto, y puede que ya esté un poco aburrido ustedes de escucharlo, pero lo digo porque es generalmente el principal error que cometen muchos de ustedes dentro del contexto del proyecto y que también cometen después en las evaluaciones. Así que tengan precaución con eso, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Mm? Ya. Si nosotros tomamos nuestro primer diagrama, o el que estaba al principio, aquí se fue complementando con los verbos de las asociaciones, ¿ya? Entonces, si se fijan, nosotros al principio bueno, el que dibujamos en la clase anterior, si ustedes se acuerdan, tenía el concepto de préstamo. Ya, en este caso, no, como está claramente dibujado desde antes, no tenía considerado eso. Pero aquí, si se fijan, al agregar los verbos tiene como un poquito más de sentido o se puede leer mejor. Por ejemplo, el autor escribe libros, el libro se guarda en biblioteca, el bibliotecario presta un libro, el bibliotecario trabaja en biblioteca, la persona pide prestado un libro, la persona se asocia o se inscribe a una biblioteca. ¿Ya? Entonces, aquí el agregar los verbos nos permite de leer de mejor manera este modelo de dominio. Ojo que claramente no puse los atributos ahí como para no sobrecargar la imagen, pero al final de la presentación hay como un modelo completo, ¿ya? Para que después lo podamos revisar, ¿ya? Entonces, si se fijan, una cosa que dijimos que eran bidireccionales. Entonces, por ejemplo, el autor escribe libros y el libro es escrito por un autor, ¿ya? Se fijan que se puede leer de ambos sentidos, ¿ya? Igual tiene sentido, entonces está bien esa asociación, ¿ya? Ojo con ese detalle, porque igual algunos después llegan y dibujan en ambos sentidos. A verse, por definición, esa asociación es bidireccional, ¿ok? Y algo que nos falta como para completar nuestro modelo, tenemos los conceptos. Bueno, sabemos que detrás de eso están los atributos que no están dibujados, pero deberían estar. Tenemos las asociaciones y como ese verbo que ayuda a describirla, pero nos falta algo súper importante, que son las instancias de los conceptos que forman parte de esa asociación, ¿ya? Que es lo que va a aparecer ahora, ¿ya? Entonces dices, las clases en cada extremo de la asociación A y B tienen una multiplicidad. ¿A qué se refiere con eso? Que aquí van a empezar a aparecer numeritos o asteriscos, ¿ya? Que nos dicen la multiplicidad de las instancias del concepto y forman parte de la asociación. Será como raro, ¿cierto? Pero ahora espero que con el ejemplo quede un poquito más claro. ¿Qué es la multiplicidad? Define cuántas instancias de la clase A pueden ser asociadas a instancias de la clase B. Y por definición, cuántas instancias de la clase B se pueden asociar a instancias de la clase A. ¿Ya? ¿Ok? Porque acuérdense que es bidireccional. ¿Cómo se dibuja o cómo se escribe una asociación? A través de números y asteriscos. El asterisco significa muchos, y el número representa el número que está escrito. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, 1, punto, punto, asterisco, significa que son uno o muchos, ¿ya? Que es un rango. Puede ser un rango estático 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿ya? 1 o un 2 o 0, punto, punto, asterisco, ninguno o muchos, etc. ¿Ya? Pero esas combinaciones nos permiten generalizar tres casos, cuando las asociaciones son 1 a 1, 1 a muchos o mucho a muchos. Son como los tres casos principales, ¿ya? Ahora, yo digo 1 a muchos porque implícitamente el 1 a muchos representa el muchos a 1, ¿ya? No es que sean en el fondo dos casos distintos, es el mismo, ¿ya? 1 a 1, 1 a muchos y muchos a 1, que es lo mismo, y después que vamos a ver por qué es lo mismo, y el mucho a muchos, ¿ya? Son como las tres posibles casos que podemos encontrar. Entonces, una relativamente sencilla de ver es la 1 a 1, que se escribiría de esta manera, un 1 en cada extremo, ¿ya? Entonces dice, es una instancia por cada uno de los roles relacionados, o cada uno de los conceptos asociados. En este caso, la entrada me permite acceder a un evento, y un evento es accedido por una entrada, ¿ya? O un ticket, ¿ya? Yo les recomiendo que para poder revisar las asociaciones, ustedes siempre borren el origen. En este caso, si yo quiero revisar de entrada a evento, lo que yo puedo hacer
es como que voy a ir y voy a borrar ese 1 ya, y no lo pesco. Entonces digo, la entrada me permite acceder a un evento. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Yo creo que sí. ¿Ya? Veamos el sentido contrario. ¿Ya? Vamos a borrar acá el 1. Entonces, el evento puede ser accedido por una entrada. ¿Ya? ¿Y ahí tiene sentido? Sí, por lo tanto yo puedo decir que está bien mi asociación. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿O alguna duda? Sí, profe, se entiende. Ya. Entonces dice, con una entrada se puede acceder a un evento y la recomendación, que ahí no aparece escrito, pero igual se las hago así como, por favor háganlo, léanlo en el sentido contrario porque ahí les va a aclarar estas dudas, ¿ya? Y así sirve harto para poder corregir o uno mismo se corrija o se revise su modelo, ¿ya? La otra forma es el uno a muchos y el muchos a uno, porque por la característica bidireccional de esas asociaciones están las dos presentes al mismo tiempo. La definición formal dice el error de origen puede tener muchas instancias de error de destino, pero una instancia de destino solo una de origen, ¿ya? En este caso, debe ser algo que ustedes conocen harto. El alumno, ustedes como alumnos, realizan una o muchas inscripciones, ¿ya? Vamos a estar en un semestre. Y la inscripción es realizada por un alumno. Nuevamente, ¿cómo leerlo? Siempre yo borro la de origen. Entonces, ustedes como alumno realizan una o muchas inscripciones. Ya, está bien por ese lado. Ahora, si yo quiero realizar el sentido contrario, yo borro la asociación desde el origen y digo, la inscripción es realizada por un alumno. ¿Ya? Y también tiene sentido. ¿De acuerdo? Por eso digo, siempre borren como la asociación que ustedes tienen en el origen para poder leerla en ambos sentidos y va a ser una súper buena manera de ustedes tengan para revisar. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy repitiendo tanto? Porque es un error bien común que todos tienen, que cuando llegan el modelo de dominio del proyecto, tan mala la asociación. ¿Ya? Y esta, bueno, y claramente al leerlo de las dos formas, tenemos la una a muchos y muchos a uno. ¿Ya? Entonces en realidad son la misma, es como el mismo caso. ¿De acuerdo? Y lo otro son los muchos a muchos. Y esta puede ser un poquito más compleja. ¿Ya? Porque son múltiples instancias tanto del concepto de origen como el concepto de destino. En este caso, una compra puede tener muchos productos y un producto puede estar asociado a múltiples compras. ¿Ya? Por eso yo le digo, la mejor forma de leerlo es que ustedes borren acá. Entonces yo digo, la compra puede tener uno o muchos productos. Ahora vamos a leer en el sentido contrario. Borramos acá y digo, el producto se puede asociar a una o muchas compras. ¿Ya? Si yo junto ambos extremos va a quedar así. Si yo trato de leerlo así como está, me voy a complicar si trato de poner muchas compras, muchos productos al tiro. Por eso yo le digo, la recomendación siempre borren ahí y partan de una instancia del origen hacia el destino y de una instancia del origen hacia el destino. Cuando uno lo lee así, queda súper claro que es mucho a muchos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Ojo con esta que es la más compleja, quizás ahora no será tan compleja, oye, o espero que no les resulte complejo si es que se encuentran en el contexto de su proyecto a esa asociación de conceptos, ¿ya? Ahora, para resumir, dice, el modelo de dominio es una representación gráfica de los conceptos, sí, porque gráficamente yo puedo ver cómo se asocian los conceptos, sus atributos y las relaciones entre ellos, ¿ya? Aquí hay algo como bien importante, dice, no existen modelos absolutamente correctos o incorrectos. Ya, eso tómenlo con precaución. Cuando dice que son correctos o incorrectos, no son, eh, como digo, no están ni buenos ni malos, ya, sino que es más útil o que otro, entendiendo partiendo de la base que conceptualmente son correctos. ¿En qué me refiero? Si su modelo de dominio empieza a hacer referencias a elementos del mundo del software, claramente está malo. ¿Mm? Cuando habla que no son absolutamente correctos o incorrectos, se refiere a que la representación de un contexto de negocio va a diferir entre equipos, ¿ya? Porque la forma en que nosotros lo materializamos ese conocimiento de negocio en un diagrama puede que sea distinta, ¿ya? Por ejemplo, el diagrama que ustedes o que dibujamos entre todos sobre la biblioteca es distinto al diagrama que yo hice en la presentación, ¿ya?
ninguno de los dos está completamente correcto o incorrecto. Son dos representaciones del mismo contexto de negocio, que difieren en este caso en la representación de un concepto. Podría ser que una me sería más útil que otra dependiendo del sistema cuando lo vaya a construir o al momento quizás de ir a levantar requerimientos, pero estaban conceptualmente bien hechas, pero tenían ciertas diferencias, ¿ya? Y eso no significa que uno esté bueno o otro esté mal, ¿ya? Eso es como sumamente importante. Dice asociaciones y atributos son elementos secundarios, o sea, ¿cuál es la fuerza? Los conceptos, ¿ya? Pero significa que ahí como que tenemos que ponerle como más ahínco en referir los conceptos, y los atributos y las asociaciones entre los conceptos son complementarios para el entendimiento del diagrama, ¿ya? No son lo principal son los conceptos. Por eso que es como que se agregan a medida que aporten al entendimiento, y la idea no es sobrecargar con atributos ni asociaciones entre los mismos, sino que la idea es que nos permitan comprender mejor los conceptos que fuimos identificando y que son relevantes para el entendimiento del contexto del negocio, ¿de acuerdo? Y algo sumamente importante es que el modelo de dominio tiene efectos o va a tener efectos en la construcción del sistema. Fíjense ustedes que una mala asociación identificada nos puede llevar a cometer errores en el futuro. ¿A qué me refiero? Ya, un caso real. Por ejemplo, yo trabajé en un sistema que tenía que ver con solicitudes. Ya, no, sin dar mucho contexto del negocio, en ese sistema se hacían como solicitudes, por ejemplo, para poder modificar viviendas, para poder modificar casas. ¿Ya? La regla, o cuando nos explicaron el negocio, nos decían que una solicitud era por una casa y una casa se asociaba a una solicitud. Es decir, las solicitudes solamente podían tener una casa o vivienda asociada, ¿ya? Que significa que nosotros identificamos una asociación entre conceptos. En base a esa asociación del concepto, es decir, la solicitud tiene una casa, ¿ya? Y la casa a su vez podía pertenecer a más de una solicitud, nosotros construimos el sistema. Eso se tradujo en un modelo de asociación relacional, se tradujo en reglas de un formulario, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la solicitud solamente tenía asociada una casa. Y eso nos validó nuestro cliente. A medida que se construye el sistema, ya casi terminando el sistema, el mismo cliente nos dice que una solicitud podía tener más de una casa asociada. ¿Ya? Ese cambio pequeñito, que se traduce, por ejemplo, en la asociación de pasar de uno a muchos, a muchos a muchos, tuvo un efecto súper grande en el software que se construyó, ¿ya? Y fue un cambio grande que tuvimos que asumir y corregir. En realidad, no corregir porque el error no fue de nosotros, pero tuvimos que asumirlo, ¿ya? ¿Se fijan cómo una asociación entre conceptos tiene efectos relevantes al momento de construir el software? ¿Ya? ¿Se entiende ese punto? Que quizás no aparece ahí escrito gráficamente en la presentación, pero es algo que les podría llegar a ocurrir a ustedes. ¿Sí? ¿Aló? ¿No? ¿No se entiende? No, claro, entiendo. Ya, gracias. Ya. Y para terminar, hay un modelo de dominio, quizás como un poquito más complementado respecto a lo que se hizo al principio. Entonces, en este caso, la biblioteca con sus distintos atributos, ¿ya? Y también las asociaciones con las cardinalidades y también los verbos. Entonces, por ejemplo, aquí dice una biblioteca almacena libros, los cuales poseen un género asociado. Los libros pueden ser anónimos, sin autor, o tener uno o más autores. Nada, por ejemplo, el cero, lo quizás se toma como que no tiene autor. Los usuarios solicitan préstamos de uno o más libros para listar los usuarios, y bajo ciertas circunstancias los usuarios podrían ser multados. Un usuario podría tener o no podría tener una multa. ¿Ya? Entonces, estas breve descripción quizás de un modelo de dominio se puede traducir, del dominio o el contexto del negocio, se puede traducir en este modelo de dominio que aparece acá. ¿Ya? Entonces ahí sería como una representación de un modelo de dominio, en este caso, que aquí aparece con la multiplicidad, el nombre de las asociaciones y los atributos de cada concepto. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al modelo de dominio? ¿No? Profe, ninguna. Y ahora vamos a seguir viendo como otro elemento más que nos permite trabajar, que se llama las historias de usuario. Si se fijan, hemos ido viendo como distintos artefactos o elementos que nos permiten como ir haciendo un entendimiento completo de lo que va a ser el software que vamos a construir, ¿ya?
Si se recuerdan la primera clase, se acuerdan que yo les decía que hacer software no es solamente programar, que quizás sonaba como un poco extraño que alguien dijera, oye, hacer software no es solo programar, pero si se fijan, hemos visto varias cosas con cierto grado de dificultad y todavía no hemos visto ni siquiera cómo vamos a programar el algo, ¿ya? Hemos visto con el diagrama de contexto cuáles son los límites del sistema que vamos a construir, entendiendo que él va a vivir como en un ambiente y se va a relacionar, por ejemplo, con procesos manuales automáticos, con otros sistemas, ¿ya? Por lo tanto, tiene que proveer funcionalidad en su entorno o necesitar cosas de su entorno. Después vimos que el software en sí mismo tiene un contexto de negocio, es decir, tiene conceptos que tienen un significado, ¿ya? Que tienen una importancia, ¿ya? Y el modelo de dominio nos permite poder representar eso, ¿ya? Y todavía no empezamos a programar, y todavía no vamos a programar porque nos falta ver algo sumamente importante sobre los requerimientos funcionales. Nosotros decíamos que habían dos tipos de requerimientos, ¿cierto? Funcionales y no funcionales, o los extrafuncionales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan como de los tipos de requerimientos que conversamos? ¿Sí? Sí, Ya. serán como funcional. Claro, ¿cierto? Vamos ahora a enfocarnos en los funcionales, como las funcionalidades que el sistema debería tener, ¿ya? O debería ofrecer de alguna forma, ¿ya? Ahora, nosotros decíamos que se podían enunciar en un lenguaje en común, ¿ya? Por ejemplo, yo necesito que el sistema haga tal cosa y lo podemos conversar y lo podemos entender. Pero para efectos prácticos yo tengo que formalizarlo, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Necesito formalizar ese requerimiento funcional, en este caso, para que quede escrito, para que pueda ser entendido, para que pueda ser comprendido y eventualmente para que pueda ser construido, ¿ya? Si nuestro cliente o la entrevista del usuario, la búsqueda de documentación, nosotros identificamos un requerimiento, tenemos que formalizarlo de alguna forma, tenemos que escribirlo, ¿ya? Para que eventualmente nosotros podamos negociar sobre el mismo, podamos presentarlo al cliente, nuestro cliente quizás diga el ok, y nosotros podamos tomarlo, analizarlo y construirlo. Entonces vamos a hablar de historias de usuario, que es una forma que nos vamos a utilizar dentro del contexto del curso para poder manejar los requerimientos funcionales. Ojo que las historias de usuario apuntan a requerimientos funcionales, ¿ya? Entonces, bueno, lo que yo le decía, sabemos que existen requisitos y sabemos que se pueden comunicar, porque sabemos que nosotros los podemos capturar y podemos conversar sobre los mismos. ¿M? Pero existen varias formas de poder formalizar aquello, ¿ya? Eso es como lo importante. Ahora, ¿por qué necesitar poder comunicarlo? Dice, una parte necesita el software y otra parte necesita construir el software. En el fondo necesitamos comunicarlos a nuestros clientes que necesitan el sistema que vamos a construir, ¿ya? Y nosotros necesitamos tener claro qué es lo que vamos a construir. ¿Mm? Por eso es sumamente importante poder comunicarlos. Ahora, el tema es que poder comunicarlos no es tan fácil, ¿ya? No es algo tan simple. ¿Mm? Ya, y la forma que nosotros vamos a hacer van a ser las historias de usuario. Ahora, las historias de usuario tienen como una característica bien importante, ¿ya? Que ellos, como su nombre lo dice, es como parten, y después vamos a ver el ejemplo, desde el valor que tiene el usuario respecto a la funcionalidad que tiene el sistema. Y esa es como su esencia. Las historias de usuario nos muestran desde la perspectiva del usuario, y de ahí su nombre, cuál es el valor que él va a tener de realizar cierta acción. ¿Ya? Y eso nos ayuda harto porque también nos sirve a nosotros para poder priorizar. ¿Ya? Ahora dice, esta comunicación no es fácil porque pueden existir problemas, dice clientes, desarrolladores, internos entre los distintos stakeholders, y también entre el mismo equipo de desarrollo pueden haber problemas de entendimiento. ¿Ya? Pues es importante poder formalizar los requerimientos que nosotros capturamos de alguna forma. Bueno, y por otro lado, las historias de usuario también nos van a servir para poder tener una idea de qué tan difícil o qué tan complejo o cuánto esfuerzo va a requerir el poder construir algo. ¿Ya? Es decir, nos permite, por un lado, estimar, pero también nos permite poder priorizar. ¿Ya? Hay que con priorizar a poder identificar cuál es la importancia que nosotros vemos respecto a poder construir eso en el contexto del negocio donde va a vivir este sistema. Ya, supongamos, si nosotros hablamos del SIGA, si ustedes tuvieran que elegir entre dos funcionalidades, poder inscribir asignaturas y poder cambiar el fondo del SIGA, ¿qué es más importante para ustedes? Inscribir asignaturas, ¿cierto? Más que cambiar el fondo del SIGA, el color del fondo del SIGA. Por lo tanto, hay una prioridad.
Esa prioridad desde la perspectiva del negocio, para nosotros es sumamente importante para cuando construimos el software, porque claramente nosotros nos vamos a ir por aquello que tiene una prioridad mayor. ¿Ya? Ahora, la prioridad se tiene que contactar también con el esfuerzo. ¿Ya? A lo mejor algo que es sumamente prioritario y es sumamente sencillo o requiere poco esfuerzo, es algo que nosotros vamos a tratar de construir al tiro. ¿Por qué? Porque le otorga un valor sumamente importante al sistema. ¿Ya? Y ahí tenemos que ir conjugando todo ese tipo de combinaciones, ¿de acuerdo? Ahora, a modo de contexto, vamos a ver como otras formas que existen para poder comunicar nuestros requerimientos o nuestros requisitos, y recuerden que estamos hablando de los funcionales. Nosotros podemos especificar o comunicar nuestros requisitos a través de requerimientos puros o a través de otra forma que se llama casos de uso. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con las historias de usuario, pero al menos en lo personal creo que igual es como aporta cierto valor el que ustedes conozcan que otras formas existen, ¿ya? Para que entendamos que no es lo único que hay. La forma de, la primera que yo les decía que es la especificación de requerimientos puros, ¿ya? Como su nombre lo dice, especifica requerimientos de forma pura, es decir, indican una operación del sistema, ¿ya? Y se detalla de forma bien específica, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el sistema? Mostrar información de advertencia al ciudadano poseedor de un animal potencialmente peligroso. Es algo que es un requerimiento del sistema, está especificado como un requerimiento puro, ¿ya? Y tiene como especificación bien detallada sobre lo que es ese requerimiento, ese requisito, ¿ya? Es una forma de hacer, nosotros podemos tener un listado de requisitos y especificarlos, ¿ya? De forma pura, ¿ya? Pues si se fijan, no tiene mucha perspectiva del negocio, o desde la perspectiva desde el usuario, el por qué el usuario necesita eso. No me dice por qué el usuario necesita eso. Lo que me está diciendo es el requerimiento que el sistema tiene que tener, ¿ya? Otra forma son los famosos casos de uso. ¿M? Y el caso de uso se enfoca en la interacción entre el usuario y la respuesta del sistema. ¿M? También son bien detallados. En este caso me dice un poco cuáles son las acciones que tomo yo como usuario, en este caso el actor, como dice acá, y la respuesta del sistema ante las acciones del actor. Supongamos que presione un botón, que busque algo, etc. Entonces, el caso de uso se enfoca en cómo el sistema responde ante el actor o ante el usuario. ¿De acuerdo? Eso es su motivación. Dado que me dice la respuesta del sistema, puede tender a ser bien detallada. Ahora, el tema de eso es que potencialmente puede requerir mayor esfuerzo de documentación al inicio. Y eso puede tener cierto impacto. También depende un poco de cómo nosotros estemos acostumbrados a trabajar. No significa que sean formas buenas o malas, sino que son solamente otras formas que en ciertos contextos nos pueden ayudar. Y finalmente están las historias de usuario, que es la que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Formalmente dice descripción concisa por escrito de un requisito funcional, ¿ya? Esto es sumamente importante porque también lo que pasa mucho en el proyecto es que se confunden algunos y ¿qué es lo que tratan de hacer? Tratan de poner historias de usuario de requerimientos no funcionales, ¿ya? Y como que algo como sumamente extraño porque se nota que se forzó un poco la escritura para poder hacerlo. Ya, pero es sumamente claro que el alcance de la historia de usuario son requisitos funcionales, ¿ya? Y ahí tienen que ustedes retrotraerse un poco a la presentación de introducción, donde aparece la definición de lo que es un requisito funcional, ¿ya? Pero ese es su ámbito, ese es su enfoque, ¿de acuerdo? Algo bien importante, y por eso está bien destacado, que dice proporciona valor para el usuario. ¿Por qué? Porque cuando veamos la forma en que está escrito, una parte muy importante es cuál es el valor que aporta al usuario, del cual como que es el protagonista de esta historia de usuario. Él se enfoca harto cuál es el valor, para qué él hace esto, para qué él va a realizar esa acción. En el fondo, ¿cuál es el valor? ¿Ya? Y ese es su centro, el valor. Pues dice, proporciona valor a un usuario. ¿Ya? Eso es lo que representa. Bueno, y claramente su nombre viene de eso porque son los objetivos que el usuario hace. ¿Para qué? Por algo, por alguna razón. Ahora, dice técnica vinculada a procesos ágiles y al tratamiento iterativo de los requisitos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que la historia de usuario, a ser bien concisa, no me dice el cómo se va a realizar, ¿ya? O sea, en el fondo, la historia de usuario es un punto de partida para un futuro análisis o tratamiento del requisito, ¿ya? Me dice más o menos qué es lo que el usuario va a hacer, para qué lo va a hacer, pero no nos está diciendo el cómo lo vamos a hacer. No me está diciendo cómo el sistema va a responder exactamente, ¿ya?
pero sí es un punto de partida. Por eso que dice vinculada a procesos ágiles y tratamiento iterativo de los requisitos, porque lo más probable es que después volvamos a retrabajar sobre la misma en iteraciones futuras. Vamos a tener que darle como una vuelta para saber exactamente cómo eso se va a traducir en algo en el sistema. ¿Ya? Pero lo importante es que me permitió capturar el requisito, ¿ya? Desde la perspectiva del valor del usuario, ¿ya? Eso es la importancia. Pero no significa que solamente con la historia de usuario ya estoy listo y me puedo poner a programar. No, lo más probable es que hay un proceso entre tomar esa historia de usuario y llevarlo a código concreto. ¿Mm? ¿Cómo se puede escribir una historia de usuario? Existen varias formas. Aquí hay como varios dibujitos respecto a cómo se pueden dibujar, como en una planilla, existen formas con sistemas, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos interesa más allá, y de hecho existen otras más, a ustedes, por ejemplo, los mismos herramientas de versionamiento, uno puede escribir historias de usuario en forma de dicho, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Existen N herramientas para poder hacerlo, pueden tener algunas empresas usan planilla Excel para escribirla, otras tienen planillas de documento, otros tienen herramientas usa la misma herramienta de versionamiento para escribir la historia de usuario, etcétera, ¿ya? Ahí va cambiando la forma según el contexto también de la empresa, etcétera, ¿ya? Pero lo importante es el formato y el espíritu de la misma, ¿ya? En este caso, esta es una historia de usuario, dice, la historia de usuario se enfoca en necesidades del usuario, ¿ya? Entonces, dice, yo como ejecutivo quiero poder ingresar la relación del holding, ¿ya? Es lo que yo quiero hacer. ¿Para qué hago eso? Para luego esta información sea utilizada en el producto multinomio, ¿ya? Entonces, me dice quién es lo que quiero y para qué lo quiere hacer, ¿ya? Pero si se fijan, no me está diciendo en esta parte de acá cómo se va a lograr. Si es un formulario, si es un documento, no lo sé, ¿ya? Todavía no lo dice, pero sí sé algo que el sistema va a tener que hacer porque es una funcionalidad que el usuario quiere que tenga el sistema, pero también me dice para qué lo quiere. El valor, ¿ok? Por eso que nosotros decimos que se enfocan en necesidades del usuario. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. Aquí dice como algunas precauciones, dice, deben ser completas y lo suficientemente grandes para proporcionar valor al usuario, pero a su vez suficientemente pequeña para poder ser abordada en iteración. Ya. Un error típico es como que se pone hacer una historia de usuario que representa todo el sistema. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el SIGA, si ustedes dijeran, yo como alumno quiero poder gestionar toda mi información académica para poder seguir siendo alumno de la universidad. En el fondo, lo estoy diciendo todo, pero estoy diciendo nada. ¿Ya? Porque en el fondo te dije, es como, yo como alumno quiero un sistema para poder gestionar mi formación académica. En el fondo, no dije nada. ¿Ya? ¿Mm? Entonces, podemos decir que es muy grande, ¿ya? Y sumamente completa, pero al final no puedo hacer nada con eso porque no he dado ningún nivel de detalle, ¿ya? Tampoco puede ser tan chiquitita que yo como usuario quiero apretar, poder hacer clic en botones para que hagan acciones. Tampoco, no tiene sentido. ¿Se fijan? Tiene que tener una perspectiva de negocio que sea completa en sí misma, pero que también sea abordable como un requerimiento. ¿Ya? Suena como raro, pero el tema, yo creo que un problema que tiene esto de la historia de usuario es que generalmente uno tiene que, es como, muchas veces la práctica les va a dar la forma de cómo poder hacerlo, ¿ya? Y por eso que estos consejos de ahí, o precauciones, puede parecer un poco contradictorio, ¿ya? Pero yo le insisto, cuando hablamos de completo y suficientemente grande, no traten de abarcar demasiado, ¿ya? En el fondo, lo que tienen que hacer es que sea completa en sí misma, pero que quede súpermente claro qué es lo que se tiene que hacer y para qué se hace en la perspectiva del sistema o del negocio que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Ya? No traten de abordarlo todo, ni traten de ser demasiado específicos, ¿ya? No se trata de poner funciones como atómicas dentro del sistema, sino que la perspectiva también tiene del usuario respecto al negocio, ¿ya? Algo que aquí no se dice, pero después sí va a pasar cuando uno tenga que construir, que la historia de usuario se puede traducir en una o más tareas dentro del proceso de desarrollo.
¿ya? Nosotros de una historia de usuario a lo mejor nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer varias cosas. Vamos a tener que construir vistas, quizás vamos a tener que consumir servicios, quizás vamos a tener que adaptar la base de datos, etc. Esas tareas pueden nacer de una historia de usuario, pero la historia de usuario en sí misma no es una tarea necesariamente. Puede que sea una o más tareas al momento de tener que desarrollarla. Pero sí es un punto de partida, ¿ya? Y claramente se tiene que estar centrada en el usuario, no tiene una perspectiva del sistema. Por ejemplo, la historia de usuario, a diferencia del caso de uso, no describe cómo responde el sistema, ¿ya? Sino que responde o describe desde la perspectiva del usuario, ¿ya? ¿Okay? Pero esto es sumamente importante, porque un error típico, e insisto, es como que algunos son demasiado atómicos y de un caso de negocio describen muchas historias de usuario que al final son lo mismo. ¿Mm? O por el contrario, hacen una historia de usuario que en el fondo es todo el sistema. Y eso tampoco me sirve. ¿Ya? Ya, ¿cómo se escribe la historia de usuario? Dicen como a través de tarjetas o cartas, pero eso ya tiene que ver como en la forma. Lo que a nosotros nos interesa ahora es como el formato y el espíritu, ¿de acuerdo? Ahora, dice, los detalles de la historia de usuario nacen de la conversación. Y en el fondo nos ayudan a poder llegar a un consenso. Y generalmente nosotros vamos a agregarles a la historia de usuario algo sumamente importante que se llama los criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque nos dicen si es que finalmente aceptamos o no aceptamos eventualmente el cómo va a quedar esa historia de usuario. ¿Ya? Supongamos, yo sé que ustedes como alumnos, no sé, pues quieren poder buscar asignaturas para poder inscribirlas. Un criterio de aceptación sería que cuando ustedes por el sistema pongan la sigla de una asignatura, le aparezcan los paralelos que se está dictando. Porque es una forma de verificar efectivamente que esa historia de usuario, ese requerimiento funcional, está funcionando bien, valga la redundancia, dentro del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que a nosotros nos interesa ahora es cómo escribir una historia de usuario. ¿Ya? Sabemos lo que son. Son una descripción de requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario. Eso es lo que son. No son más que eso ni menos que eso. Recuerden que cada uno de los elementos que hemos visto por sí solo nos permite representar el todo. En su conjunto nos van a permitir construir sistemas, pero por sí solo son partes de. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su formato? Título, descripción, criterio de aceptación y conversación. ¿Ya? Ya, el título, como su nombre lo dice, es el título de la historia de usuario. Generalmente se le pone como un número identificador, ¿ya? Y un nombre que describa el espíritu de lo que se tiene que hacer. Pero generalmente una buena idea es acompañarlo con un número, ¿no? Porque ayuda al seguimiento, trazabilidad, de repente si quiero nombrar una rama, etc. ¿Ya? Ahora, esto es la parte importante, su descripción. ¿Ya? El cómo, yo quiero y para qué. El yo me dice el tipo de usuario, el rol. Yo como alumno, yo como profesor, etc. ¿Ya? Eso es sumamente importante porque me pone como en los zapatos del rol que va a realizar la acción, ¿ya? En el fondo me da un contexto también de cuántos roles de usuario van a ver, qué rol está ejecutando la acción, detrás de un rol me puede quizás ver que hayan permisos, etc. Entonces me pone en los zapatos de alguien, ¿ya? Entonces es importante. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quiere hacer en el sistema? ¿O qué es lo que el sistema le va a tener que permitir hacer? ¿Ya? Buscar asignaturas, buscar un alumno, ¿ya? No me dice el detalle de cómo va a buscar el alumno, ¿ya? Pero sí me dice qué es lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿para qué yo quiero hacer esa acción? ¿Para qué ustedes quieren buscar las asignaturas? ¿Ya? Para quizás poder ver cuántos paralelos se están dictando. ¿Para qué yo quiero buscar un alumno? Quizás para poder ingresar sus notas. ¿Ya? Pero ese es el valor, el por qué yo realizo la acción. Si yo no puedo identificar un valor en el contexto del negocio, a lo mejor no es necesario este requerimiento, ¿ya? Si es que no identificamos un valor, porque si no tiene un valor es como que no hay un beneficio de poder ejecutar esa acción, no hay un beneficio de que este requerimiento esté en el sistema. Por eso que el valor es sumamente importante, ¿ya? Porque es la importancia que tiene ese requerimiento en el contexto del sistema que vamos a construir, ¿de acuerdo? Por eso es importante identificarlo, ¿ya? Por ejemplo, dice, yo como ejecutivo de operaciones, ¿para quién se está desarrollando? Por ejemplo, el rol, ¿quién es el usuario? Sumamente importante, pues eso, me ponen los zapatos de. ¿Qué se está desarrollando? ¿Con cuál es la intención? Poder ingresar a la relación de holding. Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer de alguna forma en el sistema.
Insisto, no me dice el cómo, ¿ya? Pero sí me dice qué es lo que voy a tener que hacer. ¿Mm? Ahora, ¿para qué vamos a hacer eso? El valor. ¿Por qué el usuario va a querer hacer eso? ¿Por qué ustedes van a querer buscar asignaturas? ¿Por qué yo voy a querer buscar alumnos? Tiene que haber una finalidad. Tiene que haber algo del por qué yo hago esa acción. El por qué yo quiero hacer esa acción le va a dar sentido de por qué esa acción tiene que estar reflejada en el sistema. ¿Por qué va a ser una funcionalidad que el sistema va a tener que tener? ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, gracias. Esa es como la esencia un poco del tema. Entonces, la otra parte importante era los criterios de aceptación. Entonces, el criterio de aceptación ya es como un poquito más específico, aquí se permite validar si lo diseñado está en conformidad con lo que desea el cliente. ¿Ya? Es, en el fondo, como su nombre dice, poder validar, es una forma de validación. Criterio de aceptación me permiten aceptar si es que esa historia de usuario está bien implementada o no. Y también tiene una estructura, dado, cuándo, entonces. ¿Mm? Ahora, lo importante es que la historia de usuario pueden tener uno o más criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación tienen que estar relacionados con la historia de usuario. ¿Mm? Por ejemplo, dice, dado un usuario identificado correctamente en el sistema, esa es la condición. ¿Ya? Si se fijan, esta es como ya más técnica. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en la historia de usuario que tiene que ver con inscripción de asignaturas, la condición puede ser como dado un alumno correctamente identificado en el sistema. ¿Ya? Cuando, ¿ya? Que es la segunda parte, ¿qué es lo que va a gatillar esto? La situación que gatilla el caso, no sé, en este caso, cuando ustedes busquen, o lo que aparece escrito, cuando se solicita exportar su cartola, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a responder? ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Mm? El sistema comienza la descarga del archivo. Por ejemplo, dado un usuario que no se encuentra identificado en el sistema cuando solicita exportar la cartola, entonces el sistema le dice que debe autenticarse. Eso es lo que se espera que pase ante cierta condición, ante cierto escenario. ¿Ya? Entonces, ponemos un escenario, en este caso la condición, el evento que va a gatillar el algo y cuál es la respuesta que nosotros esperamos que ocurra, qué es lo que va a pasar. ¿Mm? Dado un alumno correctamente identificado en el sistema, cuando ingrese la información o le asigna una asignatura, entonces el sistema desplegará, ¿ya? La lista de paralelos asociados a la asignatura. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ya? Entonces me ayudan para poder como validar el resultado de la implementación o de lo diseñado o de lo construido. Y claramente una historia de usuario podría tener más de un criterio porque pueden haber varios escenarios, es decir, puede haber varios dados. ¿Mm? Pueden haber distintas condiciones que nosotros identifiquemos que pueden ocurrir. ¿Ya? ¿Ok? Y lo otro, que ya no es tan, por decirlo así, tan estructurado, como en el caso anteriores, con un formato más o menos dado, es la conversación. ¿La conversación qué es? La conversación básicamente es que estas historias de usuario pueden partir, por ejemplo, de una entrevista, de una licitación de requerimientos con nuestros usuarios o clientes. Por lo tanto, nosotros podemos agregar todos esos detalles complementarios que nos permiten el entendimiento o la futura construcción del mismo. ¿Ya? Supongamos, si hay un filtro que puede tener ciertos valores, si hay estados de ciertos elementos que tengan relación con el historial de usuario y que nacieron parte de la conversación, yo en el ítem de conversación le puedo agregar esa información. ¿Ya? Yo puedo agregar los estados de la solicitud van a ser estos. No sé, las asignaturas que se pueden buscar solo corresponden al plan de estudio del alumno. ¿Ya? Quizás una restricción que yo no puedo poner en la historia de usuario, pero sí la puedo agregar en la conversación, porque enriquece el entendimiento y la futura implementación del requerimiento. ¿Ok? ¿Sí? Después, ustedes ahí les dejaría como tarea que después inventar una historia de usuario, ¿ya? Pero para completar un poquito la idea. En este caso decía, tomando como base el escenario del supermercado, escribir una historia de usuario. Si se fijan, ¿cómo sería? Yo como comprador quiero seleccionar un producto para poder agregarlo a mi carro de compra. Significa que dice el usuario, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué quiero seleccionar un producto? Pero ¿para qué lo hago? Para poder agregarlo a mi carro de compra. ¿Cómo yo valido que eso está bien implementado?
o bien diseñado, dado un cliente identificado en el sistema dentro de la especificación de un producto. O sea, ese es el escenario, estoy parado, estoy autenticado en el sistema y estoy en la especificación del producto. Cuando selecciono el producto para comprarlo, es decir, realizo alguna acción, algo va a gatillar esto, entonces, ¿cómo responde el sistema? El producto se debe agregarse o aumentar su cantidad en el carro de compras. Esa es la respuesta, eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? No entendí muy bien el criterio de aceptación, profe. Ya, los criterios de aceptación son como formas para poder validar si lo diseñado está de forma correcta, pero también como para negociarlo un poco con el cliente. Entonces, en este caso, hay una condición. La condición es, por ejemplo, que bueno, aquí quizás tú haber puesto en comprador, un comprador identificado en el sistema dentro de la especificación del producto. Ese es el escenario. ¿Cuál es el escenario? Tengo un usuario con rol comprador, autenticado en el sistema, que está viendo la especificación de un producto. Ese es el escenario, ahí estoy parado. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a gatillar? Cuando la persona no se ponga a comprar. ¿Ya? Es como que estamos en la pantalla de producto y yo pongo comprar. Cuando yo presione comprar, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? El producto se va a agregar o va a aumentar su cantidad en el carro de compras. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿El dado es necesario en el criterio de aceptación o con el existiendo el cuándo ya es como válido? No, porque el dado, si te fijas, te da como un contexto. Claro, pero como que, Pero hay que, claro, si se fijan, ese contexto, porque dice, cuando selecciono un producto para comprarlo, ¿qué pasa si yo soy un comprador no autenticado en el sistema? ¿Cómo va a responder el sistema en ese escenario? claro, Me da una diferencia porque yo puedo escribir el mismo cuánto, pero cambiando el dado. Dado un cliente o dado un usuario no autenticado en el sistema. Cuando selecciono el producto para comprarlo, entonces, no sé, el sistema me indica que debo registrar. Entonces ahí la respuesta cambiaría. Si cambio el dado, es probable que cambie el entonces. ¿Ya? ¿Se fijan? claro. Gracias. Y eso nos puede dar, por eso es que la historia de usuario podría tener más de un criterio, porque para un mismo requerimiento funcional pueden haber distintos dados, ¿ya? Como distintos contextos, distintos escenarios iniciales. ¿Ya? El criterio de aceptación es una especificación del requisito funcional. O sea, la especificación del requisito funcional es esta. ¿Mm? El criterio de aceptación es una forma que nos permite validar ese requerimiento funcional, su diseño o su construcción. Pueden verlo así. El criterio de aceptación es como un input súper importante cuando yo quiero hacer el testeo del sistema. ¿Ya? Pero no es la funcionalidad en sí. La funcionalidad en este caso es que los compradores quieren seleccionar productos para poder comprarlos o agregarlos a los carros de compra. ¿Ya? Esa es la funcionalidad. El tema es que esa funcionalidad puede tener varios criterios de aceptación. ¿Qué pasa si el producto no tiene stock? ¿Ya? Entonces, un cliente autenticado en el sistema dentro de un producto que no tiene stock, por ejemplo. Cuando selecciono el producto para comprarlo, entonces el sistema me va a indicar que en este momento no está disponible. ¿Ya? Pero es el mismo requerimiento funcional, pero con un criterio de aceptación distinto. ¿Ya? Porque es un escenario distinto, es un dado distinto. ¿Ya? Entonces, la especificación del ritmo funcional es el todo. ¿Ya? La funcionalidad está acá, de la perspectiva del usuario. Y la segunda parte nos dice cómo nosotros podríamos validar su diseño, ¿ya? O, para ser un poquito más práctico, o imagínenselo de esta forma, nos ayudan después con esto poder construir las formas en las cuales yo voy a testear o probar mi sistema. Es decir, cuando yo construya esto, lo más probable es que yo, una prueba que hago, la pueda sacar de este criterio de aceptación. Pueda probar esto. Y si esto ocurre, yo sé que esta al menos fue bien construida. ¿Sí? Joaquín. Joaquín García. ¿Sí? Ya, ok. Ya. Es como difícil, va a ser súper honesto, va a ser difícil que al principio le salgan bien la historia de usuario si es que no lo practica. ¿Ya? Entonces, cuando uno las lee, suenan más o menos obvias, pero al momento de escribirlas es un poco más difícil, ¿ya? Porque es como complejo el poder seguir un poquito esa estructura. A pesar que es una estructura simple, uno igual se enreda, honestamente, ¿ya? Cuesta de repente como que igual uno se enreda cuando lo hace, ¿ya?
Así que tengan ojo con ese detalle. Pero, mira, por eso les digo, quizás tomando este escenario de ejemplo, les pueda a ustedes construir algunas historias de usuario y validar ciertas cosas. Ahora, existen ciertos como consejos que nosotros podemos seguir, ¿ya? Hay un criterio bien importante que se llama el criterio INVEST, ¿ya? Que nos dice un poquito a nosotros, o que nos da ciertos consejos de características que las historias de usuarios deberían tener. Por ejemplo, dice independientes. Deben ser independientes entre sí o estar debidamente acopladas. ¿Por qué tienen que ser independientes entre sí? Porque la gracia de una historia de usuario es que después nosotros la tomemos y la construyamos. Si están muy acopladas entre sí, significa que no voy a poder construir una sin la otra. ¿Ya? Ahora, en la práctica puede que haya relaciones entre una historia de usuario y de otra, que una requiera la construcción de otra antes. Puede pasar en la práctica, ¿ya? Pero uno tiene que evitarlo, ¿ya? ¿Por qué? Para nosotros poder tomar esa historia de usuario y poder construirla. Porque tiene que tener también un fin práctico para nosotros, pensando en la construcción del sistema. Por eso dice ser independientes entre sí o débilmente acopladas. ¿Por qué? Para bajar ese grado de dependencia. ¿Mm? Y poder trabajarlas de forma separada, o lo más separado posible, ¿ya? Negociables, porque si ustedes se fijan, las descripciones no son tan, como que no están escritas en la piedra, ya no son tan fuertes, ¿ya? Entonces, es un punto de partida para poder negociar el cómo hacerlo. ¿Mm? Si bien nos hace una descripción inicial, sí nos permite poder negociar sobre la misma. Dice, no son un contrato, son una referencia, es algo con lo cual yo puedo partir, ¿ya? No me dice, por ejemplo, si yo les digo, tiene que mostrar el listado de asignaturas, no me dice si lo muestro por una tabla, no me dice si lo muestro por una ventana emergente, no me dice el cómo lo va a mostrar, solo me dice que se tiene que mostrar, o que yo lo quiero ver, ¿ya? Pero el cómo es parte de la conversación que se tiene que generar una vez que nosotros empezamos a hacer esta historia de usuario, o los criterios de construcción que se definan. Valiosa, es parte de su esencia. Es parte de su esencia porque describe el valor del usuario, o el valor que obtiene el usuario de la realización de la acción. ¿Ya? ¿Para qué lo estoy haciendo? Tiene que haber un valor. Si yo no distingo ese valor, puede que no esté apuntando bien, ¿ya? Por eso deben proporcionar valor al usuario, ¿ya? Es una característica que el sistema va a proveer, ¿ya? No es una simple tarea a realizar, ¿ya? Las tareas a realizar pueden nacer a partir de una historia de usuario, ¿ya? El construir una vista, el construir un servicio, el modificar la base de datos, el agregar tablas, registros, etcétera, ¿ya? Pueden partir una o varias tareas, pero lo importante es que la historia de usuario aporte valor, ¿ya? Estimables porque tengo que poder ponerle como peso ese esfuerzo, ¿de acuerdo? ¿Mm? La pequeña, acuérdense que iba por el lado de poder abordarlas en un lapso de tiempo pequeño. Dice, pues emite su implementación en una iteración. ¿Qué es una iteración? Lo más probable es que ustedes fijen plazos de 2 a 3 semanas para poder trabajar en su sistema, para poder entregar como versiones intermedias. ¿De acuerdo? Eso se puede entender como una iteración, como un ciclo de trabajo acotado dentro del contexto de su proyecto de desarrollo. La idea es que la definición de esas historias de usuario permitan ser abordadas en esos ciclos de trabajo, 2 o 3 semanas. O sea, a eso se refiere con el tamaño. Testeables, porque luego tengo que poder validarlas, y ahí los criterios de aceptación nos sirven. Si yo no puedo validarla, también hay un problema en su definición. Tengo que ser capaz de validar su diseño y posterior construcción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y como resumen dice, no describen cómo se implementará, que ya lo hemos dicho como varias veces. Si se fijan, ninguna de las historias de usuario de ejemplo dice el cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Eso viene después. Su nombre dice que es desde la perspectiva propia del usuario, ¿ya? Y dice, permiten realizar estimaciones a través de puntos de historia, ¿ya? ¿Qué es como estos puntos de la historia? Es como, supongamos, ustedes tienen una historia de usuario y pueden asignarle un punto, no sé, pues, del 1 al 10, donde el 1 es relativamente sencillo y el 10 requiere mucho esfuerzo, ¿ya? Ahora, el tema del esfuerzo puede ir por la complejidad, tamaño, incertidumbre o riesgo asociado. Puede que algo se vea sencillo, pero dependemos de un servicio que todavía no sabemos cómo se tiene que llamar, ¿ya? Y eso aumenta mucho la incertidumbre. Por lo tanto, nosotros le podemos agregar o podemos decir que requiere más esfuerzo, es decir, pagamos la incertidumbre a través del esfuerzo asociado a esa historia de usuario.
Pero la gracia también de las historias de usuario es que nosotros podemos ponerle cierto peso respecto a la complejidad, al tamaño, incertidumbres, riesgos, es decir, respecto al esfuerzo que nosotros creemos que va a requerir, ¿ya? ¿Por qué es importante estimar? Porque nos permite a nosotros poder planificar también. Si nosotros vemos que tiene muchos puntos, es decir, que tiene mucho esfuerzo, a lo mejor va a requerir de más personas porque puede que sea muy compleja, ¿ya? Que sea muy compleja, se va a traducir en varias tareas y voy a necesitar o quizás una persona más experimentada o más personas que trabajen en la misma. Si tiene muchos puntos, porque tiene mucho esfuerzo, porque hay mucha incertidumbre, entonces hay algo que tenemos que averiguar. La idea es que cuando nosotros trabajemos en una iteración, tomemos no todas las historias con muchos puntos, sino todo lo que requiere mucho esfuerzo al principio, o todo a la vez, porque puede tener problemas. La idea es que vayamos como ponderando cosas que entreguen mucho valor al usuario, que tengan prioridades, con complejidad que yo pueda manejar dentro de esa iteración. Por eso es importante la estimación, ¿de acuerdo? Y bueno, y cómo se va mapeando la historia del usuario, un poquito lo que aparece acá. En el fondo, ¿qué es lo que hace? Que nosotros podemos organizarnos, como una organización temporal de todas nuestras historias de usuario y cómo nosotros las vamos a ir tocando, ¿ya? Pero esto más que nada es una forma de poder ver visualmente, como aparece en la siguiente imagen, nuestras historias de usuario y las distintas tareas asociadas a esas historias de usuario, las actividades, ¿ya? Y ir viendo qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer, qué características voy a tomar al tiro, etcétera, ¿ya? Pero es más que nada una forma de organización en lo que las historias de usuario pueden ser como más funcionales en ese sentido, o más prácticas, ¿ya? Lo importante es que ustedes tengan en mente estos puntos de acá, que son bien útiles para el momento de corroborar el cómo están escribiendo su historia de usuario. ¿Ya? Y eso, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Sí, ¿no? No, supongo que me gustaría saber un poco más del ejercicio que nos puso antes. O sea, no es como una tarea ni nada por el estilo, sino que más que nada una recomendación, ¿ya? Ahí hay que ver, quizás más adelante podamos como hacer una clase un poquito más práctica al respecto. Pero la idea básicamente es que vean ustedes como este caso, o un caso similar, y traten de llevarlo a esta estructura de la historia de usuario. Identifiquen, por ejemplo, algún rol asociado, ¿ya? ¿Qué es lo que quisiera hacer ese rol y para qué? ¿Ya? O por ejemplo, pueden ustedes tomar el mismo SIGA, que es un sistema que ustedes conocen y ustedes son usuarios, y ver que ustedes como alumnos, qué quieren hacer y para qué quieren hacerlo en el sistema. Quiero buscar asignaturas, ¿para qué? O sea, quiero buscar, no sé qué otras cosas podrían, profesores, ¿para qué? ¿Ya? Quiero solicitar cosas, pero ¿para qué quiero solicitar un permiso? ¿Para qué quiero solicitar un certificado? Etcétera, ¿ya? Y ver criterios de aceptación, cómo nosotros validamos que el diseño o la potencial construcción está bien hecha, ¿ya? Pero es como para que vayan soltando la mano un poquito, ¿de acuerdo? Ok, creo que quedó claro. ¿Mm? Ya. ¿Alguna Profe, ¿Sí? tengo una duda de la primera entrega del proyecto. Ujú. Como que ya se está acercando la fecha, entonces quería saber qué hay que hacer, si va a subir en aula, cuándo se va a subir. Sí, en la próxima semana hay una reunión, que lo más probable es que sea remota, se los tengo que confirmar dentro de lo que queda de esta semana, donde va a venir o debéis estar nuestro cliente o el cliente que encontraron, quien nos va a explicar un poco cuál es el contexto del negocio. Y lo que consiste su primera entrega básicamente es hacer los artefactos del levantamiento que conversamos ahora. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a entregar o identificar historias de usuario, bueno, lo más probable es que tengan que hacer un modelamiento del dominio, algún criterio, diagrama de contexto, y hacer como una especie de prototipo de cuál es la idea del sistema que ustedes quieren construir o que usted quiere presentar ante la necesidad que puso el cliente, ¿ya? Es un poco la primera entrega. En la pestaña proyectos están como enunciados las reuniones que no me han confirmado, pero ya están ahí, que tendríamos la próxima semana, lo más probable, por eso acá hay un enlace Zoom, que tendrían que ser remotas, dado que los alumnos de este curso están en Santiago y también en Casa Central, y como que el proyecto igual es para todos, ¿ya? Los contenidos específicos de cuándo va a tener esa entrega no me lo han confirmado,
¿ya? Pero tendrían que estar luego de esa reunión, ¿ya? Pero básicamente el primer hito de entrega corresponde a su proceso de análisis y propuesta, o demo de propuesta hacia el cliente. Ese es como el alcance de la primera entrega. Ah, ya. Entonces tendremos como una semana desde la reunión como para trabajar en eso. Claro, sí, más o menos. Así es. Porque todo lo que sea del proyecto va a depender un poco de esa reunión inicial. La gracia de esa reunión inicial, que ustedes igual estén así como bien ojo, porque van a tener que hacer preguntas, ¿ya? Entonces ahí como aprovechen esa instancia para hacer como las primeras preguntas, sobre todo de entendimiento de los requerimientos y dudas que ustedes tengan respecto al negocio. Eso es lo importante, capturar negocio y requerimiento. ¿Ya? Claro, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Si no hay más dudas, ahí atento al aula porque yo les voy a avisar y les voy a confirmar el tema de la reunión, ¿de acuerdo? Y cualquier duda o comentario me pueden escribir al correo. ¿Ya? Que estén bien, cuídense y nos vemos, espero la próxima semana. ¿Ya? Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.